tema de mediodía, ministro Mansur? Tuve bien elaborar este tema para mediodía, hablando de algo que nos puede ayudar mucho a entender y a poner atención a todo lo que muchos están pasando por alto. El título del tema es La certeza de lo que se espera. Es parte de lo que dice Hebreos 11.1. Es parte de lo que dice Hebreos 11.1. La certeza de lo que se espera. Le puse ese título para que entendamos que debemos de tener nosotros una certeza de que lo que Dios dice que va a suceder, va a suceder. Tarde o temprano, de una forma u otra, va a suceder. Entonces, para que no incurramos en la incredulidad como fue en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, hermanos, tristemente vemos que aún su propia familia de Jesús desconfiaron de Jesús, no creyeron muchas de las cosas que Jesús había dicho que iban a suceder. Y aún su madre y sus propios hermanos en la sangre dudaron de él. Así que, amados hermanos, en los tiempos de Jesús se dieron muchos casos de incredulidad tocante a las promesas y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, especialmente sobre su resurrección. Casi la mayoría de sus contemporáneos, incluyendo a su propia madre y hermanos en la sangre, y también a los apóstoles, desde luego, obviamente también a los escribas y fariseos, aquellos que no creyeron nada de lo que Jesús venía diciendo. Y uno de los más notorios, que fueron incrédulos, fue el apóstol Tomás. Todo el mundo conoce esa historia del apóstol Tomás. Y también algunas de las mujeres que en ese tiempo caminaban con los apóstoles, algunas de las mujeres. Y bueno, les comento esto por lo que hemos estado viendo y analizando sobre el capítulo 24 de Mateo, ya que muchas de esas señales antes del fin las estamos viendo y viviendo, y muchas denominaciones no están advirtiendo a sus congregaciones sobre estas profecías o estos acontecimientos que indudablemente sucederán, puesto que están profetizados en la palabra. Capítulo 5, verso 4, vemos que... Primera Tesalonicenses. Sí, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. Aquí nos advierte el Señor, por medio del apóstol Pablo, que nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas. O sea, en otras palabras, no estamos sin saber nada de esto, sino todo lo contrario. Dice este texto, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. O sea, aquel día se refiere desde luego a la segunda venida de Jesús, que dice que va a venir como ladrón en la noche. Entonces no estamos nosotros en tinieblas, o sea, ignorando todas estas cosas, sino todo lo contrario. Nosotros estamos en pleno conocimiento y en plena certeza de lo que se espera, ¿sí? Y es por eso que nosotros, cristianos, creyentes en Cristo Jesús y en sus profecías, no estamos dormidos. Nosotros no nos estamos durmiendo, porque dice parte de la escritura, ahorita no me acuerdo el texto, pero dice, los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, dice, no estamos en tinieblas, para que esto nos sorprenda, no estamos dormidos. Nosotros pertenecemos, amados hermanos, pertenecemos a los entendidos, debemos de pertenecer a los entendidos. Somos los que estamos velando, los que estamos atentos, los que estamos despiertos, ¿sí?, a las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos ser incrédulos como fueron muchos de los contemporáneos de Jesús y aún su propia familia, ¿sí? Entonces, me refiero incrédulos a los que vemos que suceden, los que ven que suceden estas cosas, y que aparte de eso Jesús, en el tiempo de Jesús, les había advertido a los apóstoles, a las mujeres, a todos los que les seguían, les había advertido lo que venía, lo que iba a suceder. Véanlo, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versos 7 y 8. Es hasta el 11, pero nomás apunté el 7 y el 8. Si ustedes quieren después mirar el resto, es 24, 7 al 11. Pero el verso 7 dice así:
diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Dice el texto 8. Entonces, dice, ellas se acordaron de sus palabras. ¿Quiénes eran ellas? Las mujeres que andaban con Jesús. Y que Él les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado a los gentiles, fuera crucificado, muerto y sepultado y resucitado al tercer día. Y entonces Jesús les había dicho todo esto, pero ellas lo olvidaron, o no le prestaron la atención necesaria, o simplemente no lo creyeron, ¿sí? Porque ahí dice que entonces se acordaron ellas de esas palabras que dijo Jesús. Y ya que lo recordaron estando en la tumba, ellas estaban ya en la tumba y fueron a contárselo a los demás apóstoles y a las demás mujeres. Pero a todos ellos les pareció una locura cuando esas mujeres fueron a contarles, a decirles, ¿qué creen que el Señor ya resucitó? Ellos dijeron, hombre, está loca esta mujer, ¿no? A todos ellos les pareció una locura esas frases que Jesús ya había resucitado. Vamos a verlo en Lucas capítulo 24, versos 9 al 11. Aquí continúo lo que atrás les dije que era Lucas 24, 7 al 11. Nada más leí el verso 7 y el 8. Pero aquí leo en Lucas 24 del versículo 9 al 11. Dice de esta manera, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Verso 10 dice, eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, o sea, madre de Jesús, que era madre de Jesús, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. O sea, estamos viendo entonces la incredulidad aún de los propios apóstoles, que aún diciéndoles Jesús lo que iba a suceder. La gran diferencia entre los tiempos de Jesús con los apóstoles y nuestros tiempos con nosotros es que en aquel entonces no estaba escrito lo que Jesús decía que iba a suceder. Pero ahora con nosotros la diferencia es que viene todo escrito. Es que ya lo conocemos por medio de la palabra de Dios. Y entonces sería mucho también que en estos tiempos, y bueno, sigue siendo mucho porque hay muchos que no creen en esto. Hay muchos que todavía dudan de que vaya a haber una resurrección de los muertos. Dudan de que Jesús vaya a venir, ¿sí? Entonces, dice, les pareció una locura las palabras de ellas y no las creían. También estaban dentro de los incrédulos, desde luego, los dos varones que iban a Emaús. ¿Se acuerdan de ellos? Los dos varones que iban a Emaús. Y ya cuando Jesús los interroga y todo, los reprende. Fíjense bien lo que les dijo Jesús a esos dos varones que iban a Emaús. Lucas capítulo 24, verso ahora 25 y 26. Les dijo de esta manera, dice el verso 25, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice bien cómo los reprende Jesús, ¿eh? Oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que dicen los profetas, lo que los profetas han dicho. Verso 26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Les pregunta, porque se los había advertido desde un principio. Antes que sucediera les había dicho, es necesario. Recordamos también cuando se lo dijo a Pedro. Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo crees que no te pase esto? No te acontezca. Que no te acontezca esto. Es cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Porque era necesario, por eso dice aquí, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Claro que era necesario. ¿Necesario para qué, hermanos? ¿Necesario para qué? ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciera y fuera entregado a los gentiles? Para el perdón de nuestros pecados.
Porque de no haber sido así, mis hermanos, no habría salvación para el mundo. No habría salvación para el mundo. Era necesario que, porque ¿cuál es la paga al pecado? La muerte. Era necesario que alguien muriera en pago a nuestros pecados. Y es lo que hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Él puso a su Hijo en la cruz en pago a nuestros pecados. Amén. Y por eso era necesario que el Cristo padeciera. Así que hubo bastante incredulidad entre los mismos creyentes. Aunque bueno, quizás su muerte y resurrección estaba reciente, ¿no? A lo mejor no lo creían. Es como si ahorita apenas nos empezaran a decir ahorita de una resurrección de los muertos. Si jamás se hubiera conocido y ahora nos empiezan a decir, no, pues cuando te mueras vas a resucitar. A lo mejor no lo creíamos, ¿verdad? No lo creeríamos. Entonces, pero ahora, mis hermanos, después de casi 2000 años, perdón, Salud. Salud. perdón, después de casi 2000 años, continúan los incrédulos en el mundo, hermanos. Después de casi 2000 años de que esto sucedió, todavía hay gente incrédula que no cree en el Hijo de Dios, que no cree en la resurrección de los muertos, que no cree en la salvación. Así que todo lo que nos muestran las Escrituras es para tomarlo en cuenta y desde luego ponerle mucha atención a todo lo que nos dice el Señor. Porque ahora en estos tiempos no hay excusas. En estos tiempos ya no hay, porque todo ya está escrito. En los tiempos de Jesús todavía no estaba escrito lo del Nuevo Testamento. Por eso quizás había esa excusa. Pero ahora ya no hay excusas para entender lo que nos enseñan las Escrituras. Véanlo por favor en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20. Dice de esta manera, para que entonces entiendan ustedes que no tienen excusa. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay la excusa de que, Señor, yo no sabía, a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló, a mí nadie me comunicó nada. Porque dices, las cosas que de Dios se conocen desde la creación, desde el principio de la creación. O sea, no sabemos de que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio de la creación. Amén. ¿No sabemos eso? Sí. A ver, Luis, échale una miradita allá afuera. Ya fui. ¿No? Veo a alguien muy sospechoso por ahí. Entonces, dice, y como dije anteriormente, aquí se está hablando del mundo de los incrédulos, ¿sí? Vamos a ver ahorita porque la Biblia nos habla de dos clases de mundos. Vamos a ver a qué clase de mundo se refiere. Aquí estamos hablando del mundo de los incrédulos que no creen en Dios. Pero, ¿qué pasa con el mundo de los creyentes? O sea, ya analizamos el mundo de los incrédulos. Ahora vamos a ver el mundo de los creyentes. Ya está escrito todo lo referente a esos dos mundos, ¿sí? En Juan 3, 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí desde luego se refiere al mundo que sí cree en Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Desde luego, el mundo de los creyentes. Porque el mundo entero está bajo Satanás, ¿no? Y podemos entonces confundirnos. Tenemos que, ahora le voy a decir a Rubén lo que le dice la niña. Voltéese para acá, no se voltee para allá. Voltéese para acá. Dice, no ha mandado a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Desde luego, el mundo de los que creemos en Jesucristo. Así que el punto de Jesús no es que nunca juzgará a los incrédulos. Ese no es el punto, hermanos.
sino después de todo, en el versículo 48, me parece, dice que su palabra juzgará a los incrédulos. En el último día o en el día postrero, así dice la palabra de Dios. Y después vemos que el juicio se va a ejecutar. El juicio se va a llevar a cabo. ¿Cuándo y dónde? Bueno, lo vemos en Juan capítulo 5, verso 22. El juicio se va a ejecutar. Dice, porque el Padre, dice Juan 5, 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo. Entonces, vean ustedes, aquí pudiera parecer contradictorio, ¿no? Porque vemos primero que dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Pero a qué mundo se está refiriendo? Al mundo de los creyentes. No va a condenar al mundo de los creyentes. Pero al mundo de los incrédulos, dice aquí que sí, que el Padre le dio el juicio al Hijo. Y el Hijo va a condenar a los incrédulos, ¿sí? Así que la palabra de Jesús juzgará a los incrédulos, pero llegará el tiempo, desde luego muy pronto, más pronto de lo que se imagina, en que muchos serán limpiados y emblanquecidos. Los que estén, los que en estos tiempos tengan, se le llama penetración espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra haya penetrado en tu corazón y en tu mente y en tu corazón. A ellos son a los que van a ser limpiados y emblanquecidos en los últimos tiempos, ¿sí? Los que tengan el don del discernimiento. Vamos a ver qué dice Daniel capítulo 11, verso 35. Daniel 11, 35. Que también después ya lo vemos, pero eso no lo vamos a checar ahora. Lo vemos en Daniel 11, 12, 10. Pero vamos a ver qué dice Daniel 11, 35. Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, o sea, en los últimos tiempos, porque aún para esto hay plazo. Veíamos en la escuela sabática, hermanos, que todo el tiempo está en manos de Dios. Y Dios, aún para estos acontecimientos, tiene un plazo ya definido, determinado por la mente del Señor. Ya el Señor sabe, por eso dice la Escritura que de los tiempos donde va a venir Jesús, nadie lo sabe. Ni aún los ángeles del cielo. Solo mi Padre Celestial sabe esos tiempos, ¿sí? Así que entonces, dice que muchos de los sabios caerán. ¿Caerán en qué? De querer ser salvos y no se van a salvar. No. Caerán quiere decir que incurrirán en pecado solo para reconocer que están en pecado y ser limpiados, emblanquecidos y purificados. ¿Sí? Para eso dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados por su pecado, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, dice. Porque aún para esto hay plazo. Para todo hay plazo, hermano. Lo vimos en Eclesiastés, ¿no? Tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo de guerra, tiempo de paz. Para todo hay tiempo. Dice, pero por lo consiguiente, hermanos, nosotros, los entendidos, los que conocemos de la palabra de Dios, los que somos crédulos, no incrédulos, sino crédulos, los que tenemos la penetración espiritual en nosotros, debemos decidirnos, ya sea ser justos o injustos, ser fríos o calientes, ser inmundos o ser santos, pero tibios no nos quiere el Señor. Vean ustedes en Apocalipsis 22, 11, dice de esta manera la palabra de Dios. En Apocalipsis 22, 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Sí? El que es inmundo, pues sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque de la forma en que tú seas, amado hermano, hermana, de la forma en que tú actúes, de la forma en que tú pienses, de esa manera, en algún momento, nos va a llegar la muerte.
Y dice la Escritura que lo que tú hayas hecho, dicho y pensado está escrito en los libros. Que esos libros en el día del juicio se van a abrir los libros, y entre ellos el libro de la vida. Y si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, vas a ser lanzado al lago de fuego con azufre, que es la muerte segunda. Pero que todos asumen que es el infierno. Eso no dice la Biblia. Dice que es la muerte segunda, la muerte en el espíritu. Por eso dice Jesús, en esos días será el llorar y el crujir de dientes, y no todo el que me diga, Señor, Señor, acá estoy yo. Apártate de mí, maldito hacedor de maldad, no te conozco. Pero a su pueblo le va a decir, venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Así que entonces, mis hermanos, eso está claro y advertido para nosotros. Ahora está escrito. Ahora no tenemos excusa para decir, es que yo no sabía. No, sí sabías. Que quisiste acallar a tu conciencia, hacerla a un lado. La conciencia es el espíritu que tienes dentro de ti. El que supuestamente debería de clamar a Dios y buscar a Dios por ese gen que tenemos dentro de nosotros. Pero no, la naturaleza humana tiende hacia el mundo. Así que tratemos de no ser incrédulos. Veamos todo lo que Dios nos está mostrando en su palabra. No dejemos pasar la gran oportunidad que Dios nos brinda de conocer sus profecías. Cosas que dice la Escritura, aún los ángeles anhelan mirar en ello. Porque esto no estaba escrito en la anterioridad, no estaba escrito en el Antiguo Testamento, no estaba escrito en los tiempos de Jesús. Pero ahora para nosotros, para la iglesia, está escrito. Así que no tienes excusa, amado hermano y hermana. Así que entonces, ya que todo tiene su tiempo, como estamos viendo y vimos en Daniel 11:35, para todo hay plazo, para todo hay plazo. Dice ahora en Daniel 11:35, aún para eso hay plazo. Y para todo lo que Dios ha determinado que suceda en estos tiempos postreros. Igual ahorita nosotros estamos viendo, se llega a la 1, 2 de la tarde, ¿y para qué es tiempo, hermanos? Para la hora de la comida. Y eso nunca lo olvidamos, ¿eh? Llega la hora de alimentar la carne y nomás no lo olvidamos. ¿Qué dicen? A todos se acostumbra uno, menos a qué? A no comer. Y si así tuviéramos presente en todos los tiempos de Dios, hermanos, otra cosa sería. Otra cosa sería. Bueno. ¿Ya estuvo? Así como en los tiempos de Jesús hubo mucha gente que no le creyó a Jesús, específicamente su propio pueblo, Israel. Ya que la primera venida de Jesús, hermanos, está profetizada en el Antiguo Testamento. Y aún así no le creyeron a Jesús. Específicamente los fariseos, escribas y fariseos, no le creyeron. Estaba profetizada en el Antiguo Testamento como la venida del Mesías o el nacimiento de Jesucristo. Y no le creyeron, amados hermanos. ¿Estaba escrito dónde? ¿Se recuerda dónde estaba escrito? En Isaías. Donde decía, un niño nos es nacido. Isaías 6, 9, algo así. ¿No se acuerdan dónde está el texto? Isaías 6, 9 creo. Al revés. Así. Isaías 9:6. Ahí dice, un niño nos es nacido. ¿Sí? Y ese niño, obvio, es Jesús. Estaba profetizada la primera venida de Jesucristo. Es una famosísima profecía bíblica, hermanos, del libro de Isaías, que anunciaba el nacimiento de Jesús como el Mesías. El príncipe de paz. Pero, exacto. Pero ahora va a haber un gran engaño porque van a salir dos Mesías, supuestos Mesías. Uno es el verdadero y otro es el falso. Entonces, para aquellos incrédulos, el falso los va a convencer. El falso ya lo leímos ahí en Daniel 11:32, me parece. Dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Dice, pero el pueblo que conoce a su Dios
se esforzará y actuará. Así que nosotros, desde luego, conocemos a nuestro Dios. Es un Dios todopoderoso. No es un Dios todopoderoso, es el Dios todopoderoso. ¿Sí? Así que entonces, estos textos de Isaías 9:6 subraya a un Salvador divino, ¿sí? Descrito como consejero admirable, ¿sí? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, trayendo esperanza, amor y soberanía. Pero un punto aquí importante, hermanos. ¿Por qué se dice que sería llamado Dios fuerte, Padre eterno? ¿Que no ahora en estos tiempos le llaman a Jesús Dios? Pero lo que no entendieron es que le llamarían de esa manera, puesto que Dios estaría con él, o sea, estaría morando en él. Por eso le llamarían Padre Eterno. No porque en verdad Jesús fuera el Padre. No ha habido un texto que lo diga, ¿o sí? No hay un texto que diga que Jesús es el Padre. Que fue engendrado por el Espíritu Santo, bueno, entonces tiene la divinidad del Padre, pero no es el Padre. ¿Sí estamos entendiendo eso? Tiene la dualidad de ser humano y de ser divino a la misma vez, pero no es el Padre. Así que entonces, dice que anunciaba el nacimiento de Jesús como el Mesías. Se le llamaría consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, trayendo desde luego esperanza, amor y soberanía a la tierra. La soberanía desde luego de quién? De Dios, obviamente. La soberanía de Dios a la humanidad. Y esto lo ignoraron los judíos. No lo creyeron los judíos. Lo ignoraron. No pusieron atención a esta profecía. Ya que ¿qué se dice del pueblo de Israel? Que se perdió por falta de conocimiento. Se perdió por falta de conocimiento. Ahora entonces, si tenemos esa explicación en la Biblia, ¿incurriremos en lo mismo nosotros? ¿Caeremos en lo mismo de falta de conocimiento? No, puesto que aquí está todo lo que Dios quiere que el ser humano sepa. Aquí está, plasmado en la Biblia. Ya si no tienes esa penetración espiritual o ese discernimiento de la palabra de Dios, hermano, no vas a entender nada. Así nosotros ahora, mis hermanos, no creemos o no ponemos atención a lo que está profetizado que sucedería en estos tiempos. Muchos no ponen atención. Les repito, hay pastores que no, por un lado no les interesa la salvación de las almas, les interesa el dinero. Por otro lado, no estudian, no se preparan, no investigan, ¿sí? Y si nosotros incurrimos en ese rublo de ignorancia, estaríamos haciendo lo mismo que ellos, los antiguos, los escribas y fariseos y muchos de los creyentes anteriores. Así que hoy en día hay mucho a lo cual debemos de poner atención, mis hermanos. Hay mucho de lo cual, de hecho no hay mucho, hay todo en la Biblia a lo que le debemos de poner atención. Porque me he hecho miles de veces la pregunta, ¿de qué sirve entonces que aquí vengan tantas advertencias? De que vengan tantos consejos. Y nada de esto seguimos. Nada de esto seguimos. ¿Por qué? Porque la abrimos nomás una vez a la semana. Entre semana, una gran mayoría no abre la Biblia durante la semana. No la leen, no la estudian. Y entonces se pierden, en primera, de muchas bendiciones. Y en segunda se pierden de tener el conocimiento y la sabiduría. Pero ojo, no es sabiduría humana, que es terrenal, es diabólica. Me refiero a tener la sabiduría que desciende de lo alto. Esa sabiduría que te convierte
convierte tu personalidad. Convierte tu personalidad. Entonces dejas de ser una persona común y corriente para pasar a ser un hijo de Dios, para pasar a pertenecer a la familia de Dios. Y esto, amados hermanos, lo cantamos hace rato. Somos hijos de un rey. Rey. En una escuela sabática, decía ahí en la escuela sabática, nosotros no somos dueños del mundo. no Pero fue aún padre. los que escriben la escuela sabática ignoran que somos hijos del dueño. El dueño. Somos hijos del dueño del mundo. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas en la Biblia que no deben pasar por alto. Menos en estos tiempos. Porque todo tiene un plazo, lo vimos ahorita, ¿no? Ujú. Todo tiene un plazo. Cuando se trató de avisarle a los apóstoles, al pueblo de Israel en aquel entonces, de la venida de Jesús, se les avisó, se les dijo, no le creyeron. Las mujeres no lo creían hasta que llegaron a la tumba y al verla vacía les vino a la mente las palabras de Jesús. Y a los dos varones de Maús les dijo, no era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera muerto y sepultado y resucitado al tercer día. ¿Que no era necesario esto? Claro que era necesario. Pero las mujeres recordaron las palabras y fueron corriendo a decirle a los otros 11 apóstoles. ¿Por qué 11 si eran 12? ¿Por qué 11? Porque después de que Marcos. Iscariote entregó a Jesús, Judas Iscariote se mató. Se mató. Era el 12º apóstol, se mató. Quedaban 11 y después de eso echaron la suerte y la suerte cayó en Matías, Sí. en Mateo. Bueno, entonces mis hermanos, en esos tiempos no creyeron muchas de las cosas porque estaba muy reciente. Por eso anunciaban en aquel entonces la muerte de Jesús. Nosotros a hoy, ¿qué debemos de anunciar, hermanos? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces, no incurramos en la incredulidad, hermanos. Si Dios dice que va a suceder, va a suceder. Para bien o para mal. El Señor te promete dos cosas. Dice que si crees en el Hijo de Dios, aunque estés muerto, vivirás. Pero dice Marcos 16:16 que si no crees, ya fuiste condenado. Ordenado. Así que ahí es donde entra la fe, hermanos. La fe y la certeza de lo que se espera, que es el título del tema. La certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? El reino de Dios. ¿Qué es lo que percibió Juan, el teólogo, en esas visiones que Dios le dio? ¿Qué es lo que vio? En el reino futuro. El establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, no en el cielo, sino sobre la tierra. Y vean ustedes cómo están engañados, la mayoría de gente están engañados, cristianos entre comillas. Que ellos quieren irse al cielo. Muchísima. Cuando Salmo 115, verso 16 lo dice claramente, porque los cielos son los cielos de Jehová y Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 37, 29, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Dónde está la ida al cielo? Pero nuevamente están hasta cierto punto cegados su entendimiento. Nadie Son va al cielo incrédulos. más que el que descendió. Así es, son incrédulos, porque el Señor les dijo claramente a los apóstoles, en verdad les digo que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. En verdad les digo que el reino de Dios está entre ustedes. ¿Y quién estaba entre ellos, entre los apóstoles? Jesús. Jesús. Él es el reino de Dios. Por eso ese texto que dice que tenemos un reino allá arriba en el cielo, dice que nos vamos a ir al cielo. No, el reino está arriba en el cielo, sí. Está sentado a la diestra del Padre, que es Jesús. Jesús es el reino de Dios. Porque dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Allá está el reino de Dios, sí, pero ese reino de Dios bajará con Sión, la celestial, la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Amén. Y entre ella bajaremos nosotros. ¿Lo creen por fe, hermanos? Amén. Es promesa de Dios. Así que, amados hermanos, no entremos en el grupo de los incrédulos, sino de los creyentes, de los que entendemos la palabra de Dios, de los entendidos, aquellos que no vamos a perdernos por falta de conocimiento. Lo tenemos en la mano, tenemos el conocimiento en la mano, hermanos, no nos perdamos. Amén. Y otra parte ahorita con la tecnología, con la inteligencia artificial, que puede uno entrar en Sí, eso es, el celular consiste en segundos términos, hermano. a investigar, claro,
Sirve de mucho, sí. Sí, Son herramientas humanas, Sí, sirven de mucho. sí. Así como dijo Pablo, la ley es buena siempre y cuando se utilice genuinamente. Ujú. Asimismo, las redes sociales son buenas siempre y cuando se utilicen genuinamente, para lo que son, Para lo bueno. no para ver pornografía ni para ver cosas esas. Es útil para información, para sacar información, fechas, gobiernos y todo aquello. Amén. Así que entonces, mis hermanos, la certeza de lo que se espera la tenemos nosotros, hermanos. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva, Amén. para gloria de Dios y beneficio de su iglesia. Amén. Pasa a ustedes, Amén. mis hermanos. A vos. Dios les A vos, bendiga. paz. Puestos de pie, recibimos a nuestro director. Pasa a vosotros, hermanos. Tengo frío. No me den el secreto, van a decir que estamos acá Vamos a entonar repartiendo el dinero. el himno número 209. Himno 209. Ah, o sea, pero esta no es una buena obra, es una obligación. Esta no es una buena obra, es una obligación. Por obligación por las algunas autoridades. Por las altas autoridades, sí. El 209, hermanos. El himno 209. Ya tiene rato que no entonamos este. 209. Ay, Pablo. Qué guapo se ve. Tenemos. Muchas gracias, señorita, muchas gracias. 209. 209. Firmes y adelante. Amén. Fuertes de la fe. Tenemos. Amén. Firmes. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestra Dalí, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios glor, y óigalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los victoriosos marchemos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Amén. Amén. Se va salud. Hermano Laurentino, nos lleva en oración, por favor, para clausurar el culto de este mediodía. Sí, hermano. Bendito Padre Santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios nuestro, Padre Santo, le agradecemos infinitamente, Padre, porque hoy hemos escuchado su palabra, mi Señor, y hemos tenido comunión contigo y con tu amado Hijo. Muchas gracias, Padre. Ruego, mi Señor, que bendigas grandemente a mi hermano pastor, quien nos predicó tu palabra, quien nos dio
quede en nuestros corazones para que vayamos creciendo espiritualmente y poder trabajar en tu palabra. Padre bendito, ruego también por el hermano director de culto, mi Señor, que lo bendiga grandemente en su ministerio, mi Señor. De igual manera, mi Señor, a todos mis hermanos, bendícelos, Padre, que estemos llenos, mi Señor, de tu Santo Espíritu, de tu palabra, Padre Santo, te lo agradecemos infinitamente. También, mi Señor, ruego, Padre, que también vamos a tomar unos momentos de receso, Señor, para tomar el alimento material, Señor, y ruego que lo bendigas a cada una de mis hermanas que han traído, Padre Santo, para compartir. Padre mío, todo esto, mi Señor, yo le ruego, Señor, que tú, mi Señor, clausures este servicio del mediodía, mi Señor. Te lo agradecemos infinitamente en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ya saben lo que sigue. Ahora la fila. Vamos por el petróleo.